Bueno, pues hola y bienvenidos y bienvenidas a esta decimotercera entrevista de Emprende con Éxito. Antes que nada, me gustaría dar la bienvenida pues, a todo el mundo que se esté conectando desde LinkedIn, desde YouTube, desde Facebook. Gracias a todo el mundo. Y nada, bueno, bienvenidos otra vez a este espacio donde entrevistamos a personas, a emprendedores, empresarios de éxito que lo estén teniendo o que lo hayan tenido y que siempre pues aprendemos de sus experiencias, aprendizajes, retos, alegrías, éxitos, porque yo creo que al final lo que nos importa es que podamos aprender de ese camino, ¿no? Que nos motiven, que nos impulsen y que nos inspiren. Y hoy me gustaría presentaros a alguien, bueno, que es una amiga ya de hace tiempo y es una persona que yo creo que ya desde muy joven, pues vio que el sistema educativo no era su mejor aliada, ¿no? Empezó en los negocios textiles, ha estado en diversos países emprendiendo, hasta que finalmente se vino a España. Es alguien que yo creo que conoce totalmente todo el proceso del emprendedor y que ahora mismo yo creo que después de tantos años emprendiendo y sobre todo que yo creo que tiene muchísimas amistades, empresarios, empresarias de mucho éxito, ahora se dedica sobre todo a ayudar a todo tipo de emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias en su proceso de transformación, a través de sus dones, de sus talentos, de ayudar a los demás. Y es una persona que yo tengo mucho cariño, también la admiro y si estás en casa, si estás viendo esto, pues ojalá pues puedas recibir con un fuerte aplauso a Ruth Vila. Así que Ruth, muchísimas gracias por estar aquí, muy bienvenida a Emprende con Éxito. Muchas gracias, Aymán. Bueno, muchas gracias a ustedes también, a la comunidad de Emprende con Éxito. La verdad es un placer estar el día de hoy con ustedes para compartir mis pequeñas experiencias y poder aportar de alguna manera, ¿no? Con ese granito de arena para que todos nos impulsemos a seguir emprendiendo. Muchas gracias por la presentación, Aymán. Bastante inspirador, la verdad, y se trata de esto, ¿no? De inspirar a los demás a través de nuestras historias, porque cada uno tiene una historia y seguramente los que nos estáis viendo en este momento tienen una historia que contarnos. Somos un libro que muchas veces hay que empezar a abrir ese libro para que ese libro salga hacia los demás, porque cada experiencia que vivimos, pues tenemos el deber de contarlo para que también otras personas se inspiren y a través de esta inspiración puedan seguir emprendiendo, porque emprender es vivir, la verdad. Así Muchas es, así gracias es. por esta invitación, Ayman. Nada, nada, gracias a ti, Ruth. A mí me gustaría preguntarte, Ruth, porque luego veremos toda la parte de mentoring y experiencias, la estancia, ¿no? A mí me gustaría preguntarte un poco, tú que llevas tantos años emprendiendo, ¿no? Justamente por tus inicios, ¿no? Por qué decidiste emprender? ¿Cuál fue esa bombilla que se te encendió? ¿Cuál fue la experiencia que te impulsó? ¿O qué pasó para que decidieses emprender? Bueno, no me he presentado, la verdad, perdonen. Sí, Iván ha hecho la presentación personal por mí, pero sí que es cierto. Ahora mismo pues soy consultora de negocios, tengo una plataforma interesante. A través de esta plataforma tenemos programas de formación que ayudamos a emprendedores en sus inicios a crear, validar y a través de este proceso de una idea altamente rentable, convertirla en un producto altamente rentable. Además, ayudamos a empresarios, básicamente empresarios digitales, a escalar sus negocios a través de webinars automatizados. Y bueno, empezando el tema, ¿no? ¿Desde cuándo emprendo? Pues es curioso, porque yo emprendo desde los 16 años. La verdad que, como veis, no soy española, soy peruana, soy nacida en Perú, en un pueblo muy pequeño, y de hecho, como sangre latina, realmente somos emprendedores por naturaleza. Pero en mi caso, yo tenía que emprender. O sea, no tenía otra opción. Tenía 8 hermanos, tenía una madre que era mamá soltera. Y claro, entonces en ese momento no teníamos otra forma de mantenernos como hermanos y yo era la sexta de 8 hermanos. Pero por alguna razón asumí la paternidad, ¿no? Siendo tan jovencita. Entonces, pues nada, empecé a emprender para poder seguir mis estudios desde la secundaria, luego el bachillerato, me gradué y bueno, ya desde los 18 años yo realmente manejaba mi economía propia. Entonces, ha sido ya mi forma de vida. Y bueno, la única vez que he trabajado 3 años para alguna empresa, de hecho que gracias a esa empresa fue como que la razón por la cual escogí justamente los negocios textiles,
pero ya te digo que fue algo que en ese momento se dio y era una forma, se convirtió en mi forma de vida, claro. Entonces luego cuando llego a la universidad, y recuerdo muy claramente cuando estaba en la universidad y escuchaba a muchas personas seguir ganando un sueldo mínimo o quizás ascender. Entonces yo matemáticamente sentía que la escalabilidad de mi vida era muy extensa, era de verdad que se tenía que tener muchos años para poder tener un buen coche, ¿no? Para poder tener un estilo de vida. Entonces, realmente me lancé ya a tener mi primera empresa. La primera empresa oficialmente la tuve a los 19 años. Y ya luego esta empresa en Perú, pues la escalé un poco a Brasil. En Brasil estuve viviendo 2 años, ya luego volví con la empresa a Perú nuevamente, aperturé una fábrica textil muy grande, la tuve por 8 años, pero también me fui a la quiebra porque no sabía administrar, no sabía, por algún momento cuando te viene demasiada abundancia o demasiado éxito y no estás preparado para recibirlo, y no sabes gestionarlo, también lo puedes perder. Claro, después de ese proceso, pues me quedé en la ruina, total. Luego recuerdo que no tenía absolutamente ni un céntimo, no tenía dinero hasta ni para pagar a luz de haber tenido muchísimo. Es curioso, pero el emprender es realmente algo que te tiene que apasionar, algo que de verdad lo tienes que hacer, pero para poder realmente seguir tienes que tener un porqué y un para qué lo haces, ¿no? Y en ese momento mi porqué y para qué era simplemente que yo quería seguir, yo quería ser una empresaria, ese era mi objetivo. Y eso era la razón por la cual, y quería tener una vida como todos nos merecemos, una vida abundante. Y luego recuerdo en algún momento cuando estuve en una época donde de verdad no sabía qué hacer, se presentó una oportunidad de viajar a Venezuela. Para eso tenía 23, 24, 25 años exactamente. Bueno, viajo a Venezuela con $100. Recuerdo que estaba súper adeudada, no tenía forma de pagar, estaba en la quiebra, recuerdo, con mi empresa peruana. Luego viajo a Venezuela y la verdad que nada, se aperturó un área interesante, siempre encuentras ángeles en la vida, por eso yo siempre creo en las personas. Recuerdo muy bien que un empresario me adelantó unos miles de dólares para yo empezar a proveerle productos que ya manejaba en Perú. Y nada, y empecé de nuevamente a aperturar mi modelo de negocio y nada, me quedé en Venezuela exactamente 15 años, 15 años. Y ha sido Venezuela mi centro de operaciones para luego dedicarme a la importación de productos textiles, no solamente a nivel de materia prima, sino productos acabados, pues trabajábamos con ropa. Básicamente, a mí me encantaba la ropa, pero no tanto porque me encante vestirme, sino era porque una era una necesidad, era un producto que se vendía muy rápido y era una forma de escalar también porque teníamos básicamente los 360, tenemos la fábrica, teníamos todo el área de producción, pero además se estaba aperturando un modelo de negocio nuevo que era la importación. Entonces aprovechamos y empezamos a extendernos a nivel de Estados Unidos, importábamos ropa a nivel de Estados Unidos, luego a nivel de China, empezamos con Asia, y nada, básicamente mi empresa ha durado 20 años, básicamente 20 años, y la terminé cerrando hace un par de años, porque, bueno, decidí realmente vivo en España hace 4 años exactamente, porque pasó algo que son etapas de la vida, ¿no? En Venezuela exactamente. Estuvimos en una buena etapa, hicimos expansión a nivel de Sudamérica, entre Venezuela, Estados Unidos, y pasó algo en Venezuela con el tema jurídico, con el tema del gobierno, y en ese momento, hace 5 años atrás, un año antes de llegar a España, pues sufrí un secuestro. Entonces luego Wow. también mi hermano menor era empresario y a mi hermano lo mataron en su propio apartamento. Entonces, y yo en ese momento tenía 2 niños pequeños y nada, y era mamá soltera en ese momento. Entonces, en menos de 3 meses estaba en España. Entonces, mi tránsito en España comienza hace 4 años, con muchas cosas que sanar, con muchos procesos nuevos, bueno, y felizmente la empresa todavía pudimos seguir pivoteando hasta hace 3 años atrás, la cerramos exactamente 2 años y medio, cerramos operaciones con Venezuela
Y bueno, nada, aquí nuevamente teníamos que aperturarnos en otro modelo de negocio, pero sí que tenía cierto algo muy importante, Armand, era que quería calidad de vida. Me la pasaba en un avión cada 15 días y mis niños se criaban básicamente con empleados. No tenía vida, tenía dinero, pero no tenía vida. Yo creo que todas las cosas que pasan alrededor de nosotros a nivel de experiencia nos permiten crecer. Y yo tomé todo ese proceso que he vivido en Venezuela como un crecimiento. Decidí, al llegar a España, eh, parar un poco, hacer hacer un stop a mi vida y es básicamente después de los 2 años de llegada, me dediqué a trabajar en mi desarrollo personal, en mi autoconocimiento, pues hice muchos cursos, de hecho parte de ellos los hice en California, pues porque venía con muchas cosas acumuladas, desde muy niña viví mucho la adolescencia, me he dedicado a emprender todo el tiempo y todo eso pasa factura en algún momento. Y bueno, felizmente con el tránsito aquí en España ha sido de verdad más llevadero, más tranquilo. Ahora pues aprovechando con todo ese proceso de vida que he llevado a nivel de emprendimiento, pues ahora ayudo a emprendedores y ayudo a empresarios a que puedan escalar sus negocios a través de su mejor vocación, que es realmente lo que mejor saben hacer, que es su pasión, ¿no? Y eso es maravilloso porque estoy en otra etapa de mi vida, en una etapa de verdad que me hace sentir que tengo un sentido y un propósito. Y fíjate que muchas personas dicen, encuentra tu propósito para emprender. Y fíjate que yo lo he descubierto es llegando a España. Fíjate. Yo no sabía por qué emprendía. Yo emprendía porque necesitaba emprender, porque necesitaba un estilo de vida. Por eso os digo mucho a mis alumnos, ¿por qué emprendes? ¿Por y para qué emprendes? ¿Qué quieres más allá de tus objetivos personales, un estilo de vida? ¿Qué es lo que buscas? ¿A dónde te lleva todo esto que emprendes, no? Entonces, es muy curioso, pero el propósito no siempre lo tienes que tener para empezar a emprender. El propósito lo descubres en el camino. Y gracias a todo ese proceso que he vivido durante muchos años, pues he descubierto mi propósito y el propósito unido a la vocación, unido a lo que realmente haces todos los días, te da un sentido de vida maravilloso. Y de verdad que eso es lo que hago ahora. Qué bien. Vivo más tranquila, vivo más cómoda. Sí que es cierto que todavía tengo negocios trabajando en Miami, pero lo llevo súper tranquila, de verdad. Yo creo que en algún momento todos nos tenemos que encontrar con nuestro centro para poder seguir de verdad emprendiendo. Y emprender para mí es parte de mi vida, es mi pasión. Bueno, con esto creo que he respondido más que a una Sí, historia. ya está hecha la entrevista. No, a mí me gustaría preguntarte, porque hay muchas cosas que te gusta Sí, preguntar en toda la historia que has contado, Ruth, para que la gente también vea un poco el proceso y también lo entienda. Por ejemplo, ha habido dos momentos en los que has dicho que tú, que no, por ejemplo, al principio que no te veías muy bien de finanzas, en quiebra. Hay, por ejemplo, ¿qué cambió en ti o sea, qué chip cambiaste o cómo hiciste para, oye, estar ahí en quiebra a lo mejor salir de deudas y volver a escalar? O sea, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué cambió en ti? vale. Os cuento, yo debía $200.000 a mis proveedores Wow. y tenía solo, creo que no pasaba $10.000 que tenía en activos. Lo había perdido todo, lo había perdido todo. ¿En qué? Entonces, en ese momento, Textil, ¿no? sí, sí, en ese momento tú te preguntas, ¿qué haces? ¿Vuelves a trabajar? ¿Vuelves a trabajar? Yo en ese momento era programadora. Recuerdo que me había graduado para programación y luego hice cursos en especialización en comercio exterior. Yo decía, ¿pero en qué puedo trabajar? A ver, no me veía trabajando. Y fue un momento muy crucial porque me preguntaba muchas cosas y me preguntaba también por qué había pasado esto, ¿no? ¿Dónde estaba tantísimo dinero? O sea, ¿qué era lo que había pasado realmente, ¿no? El punto de inflexión cae cuando tú realmente, son muchos, porque muchos empresarios caen y de nuevo se vuelven a parar, pero eso de caer, yo me lo tomé en ese momento como, es que esto, esto yo de verdad me recupero y de esto salgo yo. Recuerdo que en ese momento, en una noche de tantos días que no podía dormir,
me preguntaba a mí misma, esto no me lo merezco porque esto yo puedo hacer, yo puedo que esto que realmente puedo pagar, puedo salir de esto. Así como lo he asumido, tengo que tener la responsabilidad de poder asumirlo y de poder de esto salir. Recuerdo en ese momento que la razón única que me hizo realmente, en ese momento, era mi ego. Primero mi ego porque no me veía al costado de mucha gente que yo conocía como empresarios, que ellos me visualizaran como fracasada, en pocas palabras. En Ya. ese momento era mi pensamiento, ¿no? Y decía, yo tengo que hacer algo, yo tengo que salir de esto. Entonces era básicamente un reto personal. En ese momento era un ego. Ahora yo podría, si en ese momento que han pasado tantas cosas, ahora yo me lo tomaría de diferente. Es un aprendizaje, ahora que sigue, ahora que he aprendido y ahora que a dónde voy, ¿no? Pero en ese momento era el ego que me permitía preguntarme, es que tú no puedes estar así, te van a mirar todo el mundo y tú no te puedes permitir fracasar. Era en ese momento y así pasaron cosas interesantes, se aperturó el mercado venezolano y nada, y fui a por ello. Pero sí, Ajá. hay una cosa importante, también es la actitud, es la decisión que tienes. Por eso es mucho, nuestro propósito a nivel de emprendedores va cambiando con el tiempo. En ese momento mi propósito era ir a por pagar, que no me veía en esa situación y yo necesitaba tomar acción para poder salir de esa situación. Y Ajá. fui a por ello. O sea, eso era mi objetivo en ese momento. Y luego cuando sales de ahí, porque también hay algo interesante, ¿desde cuándo? Bueno, porque tienes familia, ¿no? Ya desde yo creo que joven tenías familia. ¿A la familia también te la llevaste a Brasil, a Venezuela y luego a España? ¿O cómo fue eso? No, no, yo siempre he sido muy personal, feliz en muchos sentidos. Cuando estuve en Venezuela, bueno, recuerdo en Venezuela llegué con $50 y al año ya tenía un par de almacenes. La ventaja bueno, yo tenía algo a favor, ¿no? Que hay una cosa, que tú para poder aperturar un negocio no necesitas realmente tener un dinero. Yo tenía un activo en ese momento que para mí mi activo era la confianza. Yo inspiraba mucha confianza con mis proveedores y en menos de un año yo volví a empezar a retomar mi negocio con mucha fuerza y empecé, de hecho, que 15 años después empezar a dedicarme a los inmuebles en Venezuela. Pero fíjate que a los inicios, como tú comentas, en el primer año estuve muy, muy sola y ya luego el tercer año sí empecé a traer a la familia, pero ya en modo para que puedan apoyarme a nivel de empresa. Y ya luego con la familia también es un tema muy importante que hay que saber trabajar, hay que saber gestionar y hay que saber delegar funciones. Ya luego con los pequeños conflictos a nivel interno, a nivel de empresa, donde no se podía delegar funciones porque no había competitividad, a veces había muchas cosas a nivel de familia, pues empezó la empresa a destinar fondos bueno, me llevé a 3 hermanos, recuerdo en ese momento, y les destiné capital, o sea, capital inicial para que ellos aperturaran sus negocios y de verdad lo hicieron muy bien independientemente. Y de esa manera ya no era sola, ¿no? A nivel de empresaria, sino es que ya tenía hermanos también empresarios. Entonces, eso era una forma también de ayudarnos todos, porque podíamos tener capacidad económica para poder comprar a nuestros proveedores con mayor volumen. Ujú. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, a Brasil, a Chile, a los países donde he vivido, no, no los se lleva la familia, únicamente ha sido en Venezuela. Ajá. Y claro, entonces uno de mis hermanos menores fue el menor de todos, de hecho, que tenía 28 años, el que fue, bueno, víctima del secuestro, del homicidio, ¿no? Entonces, en cierta forma, en ese momento también sentía culpa, porque, claro, era la persona quien había motivado a mi familia a ir a crear cosas interesantes, ¿no? Entonces, pues con ese suceso viví mucho tiempo culpándome y tuve que trabajar mucho mi desarrollo personal. Entonces, Claro. pues es un proceso, la verdad. Y Ruth, ¿qué consejo le darías? Porque has dicho en una parte bueno, que tú un momento dices, bueno, yo quiero estilo de vida, ¿no? Yo quiero tener también mi tiempo, ¿no? Y entonces una parte que estabas, pues a lo mejor mucho tiempo dedicándole al negocio y no sé, a lo mejor esto va para las mamás emprendedoras. No sé cómo has hecho tú o cómo haces para equilibrar negocio y familia, hijos, ¿qué ocurrió? Porque, no sé, me parece algo, primero me parece de superhéroe que
primero que haya madres y luego encima madres emprendedoras. Así que no sé, ¿cómo lo hiciste? Sí, ¿Cómo lo has sí. hecho? Bueno, realmente yo creo que en el caso de las chicas somos muy independientes y creo que nos sabemos organizar. Sí que es cierto que tuve a los dos niños en Venezuela. De hecho, que me divorcié a los 2 meses que tenía el niño y la niña tenía año y medio. Entonces, o sea, mi matrimonio no duró más de 3 años realmente, por X razones. Y luego, es un tema de organización, pero sí que es cierto que pasa en muchas mujeres. Si no sabes realmente estructurar bien tu vida, realmente el trabajo te come. Y yo he vivido muchos años así, porque los primeros 3, 4 años trabajaba para pagar las deudas que tenía en Perú. Entonces ya luego, después de aligerar mi mochila, empecé a hacer crecer la empresa. Entonces en ese momento tenía niños súper pequeños, tenían de 2, 3 años. Entonces en ese momento dice, pues nada, pedir ayuda a nivel de personas que puedan ayudarte. Sí que es cierto que es muy cargado, es muy fuerte porque trabajas mucho y en este tipo de negocios textiles se mueve mucho el tema físico. Para ese entonces, ahora pues ya no es diferente, ¿no? En ese momento. Pero sí que es cierto que como convalidé el trabajo con todo lo que es niños, pues nada, terminaba a cierta hora y luego vivía para los peques y luego los sábados y domingos también hacía espacio con los niños, pero cuando tenía que viajar a por importar, por las importaciones y todo el trabajo que conlleva los negocios tradicionales, pues a veces no estaba un mes en casa, a veces no estaba 15, Claro. 20 días en casa, entonces los niños estaban pequeños, pero estaban con personas de confianza, pero sí que es cierto que en ese momento tienes que pensar qué es en ese momento más importante, ¿no? Yo intentaba compensar, ¿no? Cuando yo estaba en casa, pues cuando no estaba de viaje, estaba con los niños la mayor parte posible y los delegaba funciones a nivel de almacenes. Tenía ya gente trabajando en un equipo grande conmigo, que era más llevadero todo, pero después de 5 o 6 años fue posible. Eso no ha sido al inicio. Pero ya luego cuando empezó a crecer la empresa también tenías más trabajo. Entonces, mi consejo es directamente a tu pregunta, es que hay que estructurarse bien. Hay que estructurarse bien. Y cuando uno tiene niños pequeños hay que estructurarse muy bien para poder tener un equilibrio, ¿no? Porque sí que bien es cierto, tienes el éxito, pero los niños no se van criando contigo, van perdiendo y también tenían poco contacto con el papá en ese momento. Entonces, pasa factura luego, ¿eh? Pasa factura luego, todo pasa factura. Si no se sabe uno manejar de forma equilibrada, pasa factura absolutamente todo, hasta con la salud, pasa con todo. Por eso es que es importante que cuando emprendas tengas claro cómo lo vas a manejar, cómo lo vas a gestionar, sin descuidar lo importante, ¿no? Y ahora mismo, pues emprender es mucho más fácil que antes. Estamos con mucha información para poder emprender y se puede trabajar con mucho más aligerado a lo que estábamos trabajando antes. Ahora los negocios online te permiten compatibilizar oficina con casa, entonces puedes trabajar ambas Así cosas, es. ¿no? O sea, se puede gestionar bien, pero sí que es cierto que hay que estructurarse muy bien para poder realmente llegar, porque yo creo mucho en la abundancia. Ya después de descrear creencias que han vivido mucho tiempo conmigo, podemos tenerlo absolutamente todo. Podemos tenerlo todos, porque la abundancia es tenerlo todo. Entonces, puedes tener una buena familia, puedes tener dinero, puedes tener éxito, puedes tener todo, si te sabes estructurar y equilibrar, porque esa es la abundancia. Esa es la abundancia, para mí personalmente es la abundancia. Vale, vale. Bueno, muchas gracias Ruth por eso, creo que a mí por lo menos me ha quedado muy claro. Yo quería preguntar también algo más, bueno, antes de meternos un poco en el propósito y experiencia de la estancia, un poco, porque yo me acordaba de tu hermano, cuando, bueno, lo que has comentado, que murió tu hermano, yo creo que a lo mejor hay algún emprendedor o persona que a lo mejor esté emprendiendo con su propio proyecto que a lo mejor le pueda pasar algo similar y tú que has pasado por eso, no sé qué consejo le darías, porque supongo que no sé, supongo que no fue fácil. ¿Cómo te lo tomaste y no sé qué hiciste para, oye, volver a levantarte y seguir adelante? ¿Cómo podrías compartir algo de eso?
Es algo curioso porque en mi caso, cada 10 o cada 15 años yo tengo cambios, pero cambios cíclicos muy importantes. En ese momento, cuando pasa este incidente con mi hermano, casualmente a él le estaban matando y yo estaba en una fiesta en mi casa con mis amigas. Pero es que él estaba desaparecido una semana y como era él de los chicos de viajar y salir, pensé que estaba en uno de los viajes tantos que él hacía. Ya, Pero cuando luego nos enteramos, de verdad, que no lo ubicamos por ningún lado, claro, y coincidió con la fecha. No tienes idea cómo me sentí. Y claro, luego me secuestran a mí, entonces, pues es una situación muy, muy triste, muy, muy triste, ¿no? Pues yo no invito a nadie a vivir un tema así. Obviamente, claro, estamos hablando de Venezuela, ahora Venezuela pues es el país más seguro del mundo y ya esto hace 10 años ya se venía a venir, de hecho que ya quería en ese momento hacer cambios para irme a vivir a Miami, porque teníamos un centro allí, pero en ese momento cuando sufro yo el secuestro, mira, no me lo pensé, dije nada, me voy a España, porque venía a España algunos años con los niños a hacer turismo y dije nada, me voy, a los 3 meses ya estaba aquí con los documentos, todo terminado con los niños, es que ni me lo pensé, pero venía con, claro, con culpabilidad, venía con una sensación también de apego, porque decía, ¿cómo yo dejo todo esto que he creado 15 años y cómo esto lo dejo así? Y que ya tengo que irme. Pero en ese momento me movió, en ese momento cuando decidí venirme a España, me movió dos cosas. Tengo algo más importante, que de lo más importante que es mi negocio, que de las cosas que pueda tener en Venezuela, son mis hijos. Y dije, no, me los llevo, porque el dinero de alguna manera lo he creado siempre. Entonces el dinero para mí, felizmente, ha sido, para mí, sé crear el dinero, sé hacer dinero. Entonces yo en ese momento me pregunté, me da igual que lo pierda todo, pero es que me voy ya y nada, en nada estaba ya aquí en España. Pero la razón en ese momento que me movió fueron los niños. Claro, entonces en ese momento ya no sentía, ya no se te viene la culpabilidad, nada de lo que en ese momento pasaba alrededor, porque había enterrado a mi hermano, luego ya venían a por mí. Era un tema de mucho movimiento. Y en ese momento ni lo pensé, Aymán, simplemente ya tenía que venirme, pensé simplemente en los niños y dije, de alguna manera, estos cambios suceden por algo. Y me vine. Y aquí, mira, llegué a Madrid, a San Chinarro, en días ya tenía una casa, en días ya estaba acomodada, ya en días estaban los niños estudiando, y empezaba a hacer una nueva vida. Pero yo a nivel personal estaba destruida, no sabía en qué emprender, no sabía cómo gestionar, estaba gestionando todavía los negocios con Venezuela y dije voy a parar, voy a tranquilizarme y esos dos próximos años me dediqué realmente a mi desarrollo personal. Hacía cosas a nivel de emprendimiento, pero nada interesante como lo que ahora mismo no es mentoring la estancia. En ese momento no tenía cabeza para emprender, era muy fuerte. Ajá, qué bien, qué bien. Bueno, pues gracias por haber compartido eso, Ruth. Bueno, pues y luego ya, bueno, supongo que cuando ya llegas a España, hay una cosa que yo creo que me gustaría compartir, que es que, bueno, en realidad nada de eso yo creo que ha sido un fracaso, ¿no? Me gusta mucho una frase de Napoleón Hill que dice que cada fracaso al final es una semilla para la grandeza, ¿no? Para el éxito. Y yo creo que de ahí luego sacaste, pues, todo el tema de, ¿no? Tu crecimiento personal, autoconocimiento, y has dicho algo muy interesante que es el tema del propósito, ¿no? Entonces, luego de ahí, ¿cómo nace experiencias o mentoring la estancia? ¿Cuál es el...? Porque parte de ahí hay una parte importante que es la del propósito, ¿no? De que un emprendedor, una emprendedora o cualquier persona, ¿no? Le ayudes a que encuentre sus dones, sus talentos, ¿no? Y los ponga al servicio de los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo luego evolucionó a experiencias la estancia, mentoring la estancia? Vale. Bueno, después de los 2 años que me sumergí al tema del desarrollo personal y todo ese proceso, ya que quería emprender. Entonces, en ese momento, pues yo con los negocios tradicionales ya no quería, ya hice un stop, ¿no? Decidí dejarlo y cerré también transacciones, actividades y bueno, empecé a buscar, a ver,
empecé a preguntarme en ese momento qué quería, qué buscaba, cómo veía mi vida, cómo sería mi vida y cómo me gustaría vivir, ¿no? O sea, los próximos años que yo quisiera, analizando todo lo que fue antes y todo lo demás. Y simplemente me sentía a gusto conmigo en ese momento y me pregunté, ¿qué ahora mismo? ¿Qué puedo emprender? ¿Qué puedo yo enseñar? ¿Qué puedo yo a nivel de emprendimiento empezar? Recuerdo que empecé con Airbnb, con apartamentos turísticos, tenía como 7, 8 apartamentos turísticos y los alquilaba a nivel de ejecutivos, porque vivía en una buena zona que era San Chinarro, que ahora ya no vivo en San Chinarro, y los empecé a alquilar, entonces pues nada, empecé a trabajar con Airbnb. Y dentro de Airbnb vi un potencial enorme que se movía a nivel de startup. Airbnb es una startup, como todos conocen, pero veía el tema de las experiencias. Entonces, me sumergí tanto en el tema de las experiencias del Airbnb que lo vi como una propuesta de valor para empezar yo a empezar a emprender, porque ya no quería negocios tradicionales, quería negocios de tendencia, quería negocios escalables y sobre todo sostenibles, pero además que me gustaran, que me apasionaran y que a través de ese emprendimiento yo podría realmente, ¿no?, sentirme a gusto y dar todo de mí, porque me gusta dar todo de mí con las personas. Entonces, así empezó una startup en 2019, en junio, se aperturó Experiencias La Estancia. Entonces, Experiencias La Estancia era nada más que lo que hacíamos era la compra y venta de experiencias a nivel de usuario. O sea, lo que hacíamos era conectar experiencias de emprendedores y conectarlos con usuarios que querían esas experiencias. Y así nace nuestra startup en el 2019. Entonces, pues nada, copiando un poco el modelo de Airbnb, queríamos ser un Airbnb, pero a modo de experiencias, pero a nivel de emprendedores. O sea, vender experiencias de personas que hagan cosas súper diferentes, súper bonitas. Entonces, ese era el modelo de negocio. Y empezamos con eventos, empezamos a hacer diferentes eventos presenciales, empezamos a organizar quedadas, empezamos a trabajar con emprendedores que hacían cosas interesantes y empezamos a mover la plataforma. Empezó a crecer la plataforma y ya cuando empezamos a ver realmente un nicho interesante, porque todo era presencial, se nos presentó el tema de la pandemia en marzo del 2020. Entonces ya allí decidimos, ¿no? A ver, nada de lo presencial se está dando en este momento. Tenemos básicamente 3 personas que mantener a nivel de plataforma, tenemos proveedores y todo el tema, pero ya para nosotros empezaba a irnos ya no era sostenible porque a nivel de eventos presenciales ya no se veía y entonces vimos que realmente el tema de la pandemia iba creciendo en lugar de que nosotros esperáramos que esto pasaba, iba avanzando más. Así que en ese momento hicimos una transición y pensamos, ¿qué podemos hacer ya que como startup no podemos funcionar ahora? Entonces empezamos con la venta de experiencias, pero de formaciones. Entonces, y trasladamos todo lo que era experiencias presenciales a experiencias online. Y así nace experiencias de formaciones, pero de experiencias la estancia. Entonces cambiamos ese modelo más o menos en abril del 2020 a la venta de experiencias de formaciones. Lo que hacíamos básicamente con este modelo de negocio era estructuramos programas de formación para emprendedores con las 4 fases de su negocio, que es creación, validación, escalabilidad y sostenibilidad. Y contratábamos a mentores, ¿vale? A muy buenos referentes, de hecho, para que ellos dieran las clases a nivel de formación. Y nada, estuvimos así unos meses y luego tuvimos meses donde teníamos facturaciones altas, meses donde no facturábamos nada, meses donde nos iba más o menos. Y me di cuenta en ese momento, Ayman, que necesitábamos hacer cambios a nivel de plataforma. ¿Por qué? Porque teníamos un proceso de captación interesante, pero a nivel de transformación, a nivel de experiencia de usuario, no lográbamos que el alumno se lograra transformar, se lograra realmente salir de un punto A un punto B. Y el punto de ese tema se debía exactamente porque, como nosotros contratábamos mentores, muchas veces los mentores, después de la postformación, no había un soporte continuo. Y tampoco ya ellos cedían su tiempo para las preguntas que hacían normalmente los alumnos. Así que en ese momento
me nació la idea de formarme como consultora de negocios, pero yo ya hacía básicamente ese trabajo. Entonces empecé a cambiar el modelo de negocio de toda la plataforma y así nace Mentoring La Estancia. Ajá. Pero entonces ya cuando nace Mentoring La Estancia, pues realmente empecé a atender como dirección directa a toda la plataforma. Entonces es lo que básicamente empezamos a hacer a partir de octubre, hace nada, hace medio año atrás. Y gracias a todos esos cambios, a toda esta reestructuración de la plataforma, pues empezamos realmente ya a tener resultados. Pero para eso, parece contártelo es súper sencillo, pero estos 8 meses atrás han sido meses de mucho aprendizaje porque realmente empecé a conocer la industria online, empecé a conocer el modelo de negocio en el cual yo me había sumergido. Y de pasar por muchos mentores entendí que realmente no se trata esto de dar formación, se trata de crear experiencia de usuario, se trata de transformar a las personas que quieren una necesidad, que buscan una solución. Y la solución realmente la das es de una manera donde esta persona logre lo que realmente quiere conseguir. Y así nacen nuestros 2 programas, ¿no? Superestrellas, yo le llamo superestrellas porque son los únicos que tengo y son los únicos que en este momento estamos trabajando a fuego y que es primeramente el primer proceso que es la validación de tu propuesta de valor, ¿no? Que es creamos, luego validamos y luego lo que hacemos después de validar es esa idea altamente rentable, la trabajamos y la volvemos un producto altamente rentable. Y en solo una semana los alumnos pueden facturar más de 4 citas. Y luego siguen un proceso mucho más avanzado, donde allí le enseñamos realmente a automatizar todo ese proceso para que todo esté totalmente automatizado a través del webinar. Entonces, son 2 procesos súper sencillos, pero básicamente eso es nuestro modelo de negocio ahora. Pues fíjate, voy a compartir si quieres, porque ya lo estoy compartiendo en directo, lo voy a compartir contigo, a ver si lo ves. Ese mismo, sí, sí, sí. Esa es Estupendo. experiencia de la estancia. Esta es experiencia de la estancia, ¿no? Y aquí tienes, bueno, está todo aquí, ¿no? Tienes aquí, bueno, si quieres, no sé, si nos quieres dar una vuelta, porque supongo que habrá gente que lo vea ahora o que lo vea luego. No sé si nos quieres dar una vuelta o algo interesante que podamos ver por aquí, Ruth. Sí puedes ir a programas, por ejemplo. Tenemos básicamente 3 programas súper básicos y bueno, tenemos un grupo de Mastermind donde tenemos soporte continuo de todos nuestros programas a todos los alumnos que pasan por nuestra academia. Y nos sustentamos en cosas súper simples y básicas, Ayman, porque la gente quiere sencillez, pero quiere resultados inmediatos también. Entonces, nuestro modelo de negocio se basa en conversión, en practicidad y en sencillez, porque es un paso a paso de forma súper sencilla. Entonces, eso es lo que básicamente nosotros ofrecemos a nivel de solución, ¿no? A nivel de experiencia de usuario. Para mí es muy importante el tema de la experiencia de usuario, porque es como haces, es como llegas y es como realmente conviertes, ¿no? Un negocio realmente está basado en 3 etapas importantes, que es la forma como captas, cómo conviertes y la capacidad de servicio que tienes. Entonces, esas 3 fases las tenemos que trabajar muy bien y trabajamos también el tema de la matemática de nuestro negocio. ¿Qué es la matemática de nuestro negocio? Pues allí está Miriam Bravo, creo que la conoces tú, ha sido una de nuestras mentorizadas y bueno, tenemos muchos casos de éxito bueno, muchas personas que conocemos ambos. La verdad que yo agradezco mucho la confianza de todas las personas que se han unido a nuestros procesos y hemos realizado eventos súper bonitos, súper transformadores. Ahora mismo sí estamos muy sumergidos en el tema de la plataforma como servicio ahora mismo, pero sí que ya empezamos a partir de octubre de este año, empezamos con los eventos Experience nuevamente, pero a nivel de eventos con grandes referentes nuevamente, porque hemos estado en pausa mientras empezamos realmente a enfocarnos en el modelo de negocio y enfocarnos también, ¿no? Más que nada en los alumnos, porque no se puede hacer todo a la vez. Mientras
vas empezando a estructurar, mientras vas empezando a crear, tienes que ir también trabajando internamente. Entonces, es un todo, pero bien, bien, la verdad. Esto es el programa de 4 cifras en 7 días mentoring, donde las personas en una semana logran validar, logran, logran realmente de tener una idea a tener un servicio altamente rentable, Sí. y sobre todo lo validan con una experiencia de realmente con clientes reales, con personas reales que se unan a su programa beta. Yo creo mucho en los programas beta porque es la mejor forma de validar un negocio. Los programas betas a nivel de referentes también está muy demostrado que tienen resultados, y yo realmente la forma de validar la trabajamos de esa manera, porque validar con preguntas no tiene sentido. Validas con gente real, facturando, validando tu precio, validando tu proyecto, es trabajando con las personas directamente. Es así como realmente pues tienes un producto excelente y sobre todo con mucho profesionalismo, ¿no? Que eso se trata. Qué bien. Oye, que vienen 4 cifras en 7 días. Esto me gusta. Pues ya hablaremos, Ruth. Qué bien, qué Sí, bien. sí, sí, Pues está nada, muy interesante. qué bien, Sí. estupendo. Bueno, pues nada, vamos a dejar todo, tu página web y todo ahí luego para la gente que lo vea en el podcast o la ve en YouTube, para que te contacten, que yo creo que la verdad es un tema súper, súper interesante. Y nada, ya sabéis, aquí tenéis a Ruth para lo que queráis, que yo creo que además, bueno, yo tuve una experiencia y la verdad que fue muy, muy enriquecedora para mí porque la verdad que aprendí muchísimo y bueno, es increíble lo que estás haciendo. Yo creo que estás ayudando a muchísima gente y sobre todo a gente como yo, emprendedores jóvenes que necesitan un poco a lo mejor un cable, una mano o un poco una guía de personas con tanta experiencia como tú. Así que nada, vamos a dejarlo todo ahí abajo. Y ahora me gustaría que volviésemos a la entrevista. Voy a dejar de compartir aquí, ¿vale? Aquí estamos. Vale, y vamos a ver si aquí, ¿vale? A ver. Ah. Es que a veces es un poco descartar. Vale, aquí te tenemos y yo aquí, a ver dónde estás. Ta, ta, ta. A ver, ya estás. Vale. Me gustaría preguntarte, Ruth, un poco, ya que hemos visto, bueno, ya que sabemos mucho tu historia, ¿no? Todo lo que has pasado y bueno, todo experiencias la estancia. Un poco para ir acabando, ¿qué hábitos ahora mismo, porque ya sabemos también un poco que está ahí tu familia apoyándote, tienes un equipo, ¿qué hábitos tiene Ruth en su día a día? Porque algo que siempre me encanta preguntar en las entrevistas es qué hábitos tiene el emprendedor o la emprendedora, porque hay personas que tienen un poco de meditación, unos leen, otros van a correr, otros se toman un café, un té. Entonces, no sé si tienes algo que haces en las mañanas, gratitud o en las noches que te ayuda a rendir bien, aparte de estar con los hijos, ¿no? Pero ¿qué cosas hace Ruth cuando no está en su negocio con los hijos? Vale, más que hablar de mí, Aymán, yo quisiera de verdad a nivel de a tu comunidad compartir algo muy importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, a ver, a nivel de emprendedores, realmente para poder tener foco y productividad eficiente las 24 horas del día, para poder llegar a tus objetivos como los has planeado a nivel anual, realmente tienes que tener mucho foco, mantener ese foco, pero también mantener la energía, porque si no tenemos energía, básicamente, este modelo de negocio que tenemos es realmente va de energía. Entonces, más que de hábitos, estás obligada a desarrollar hábitos. Pero, pero si realmente quieres rendir, quieres darle a tu gente lo mejor de ti. Yo creo que esto tiene que ser mucho parte de tu vida, parte de lo que tú quieres con los demás. Porque de hecho que yo armé un grupo de mastermind de 10 mujeres empresarias, que es mi grupo, es un grupo pequeño, pero es mastermind, donde desarrollamos realmente 4 áreas, y cuando trabajamos 3 áreas importantes. De hecho, que yo soy parte del mastermind, soy una de ellas. Es mi mastermind, pero soy una de las mastermind, porque si no, no tiene sentido. Para ser coherente conmigo y ser coherente con las chicas, pues nosotros lo que hacemos es desarrollamos un seguimiento entre nosotras, a nivel de negocios, a nivel de hábitos y a nivel de mentalidad, porque es lo que necesitas para emprender. Entonces, somos 10 y nos juntamos en grupos de 2 y variamos los grupos cada 15 días.
¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es cada semana reportarnos. A ver, Ruth, ¿qué vas a trabajar esta semana en hábitos? Pues nada, me apetece correr toda esta semana mi, o doblar mi caminata, o bueno, desarrollar trabajar en trabajar más la comida saludable, por ejemplo. Ese hábito. En temas de negocios, pues nada, tengo un objetivo de facturación de este mes y pues nada, voy a ir a por ello y estoy enfocada en este tema. Pues nada, vas a por ello por los negocios. En temas de mentalidad, pues nada, yo quiero ahora mismo, he tenido esta sensación de esto y quiero trabajar en ello. Pues nada, perfecto. Y luego trabajas toda la semana y luego te reportas con la persona, con la compañera, ¿no? La siguiente semana y le dices, y ella te pregunta, ¿cómo te ha ido en las 3 áreas que tocaste trabajar? Y tú lo mismo con ella. Entonces es una manera de mantener foco y mantener objetivos. Y lo hacemos eh, todos los meses. Y luego, a fin de mes, nos reunimos todas para compartir experiencias a nivel de facturación, a nivel de negocios, a nivel de mentalidad y a nivel de hábitos. Eso hace que exista una fuerza colectiva que te impulse a trabajar en productividad eficiente, foco y estrategia. Y la verdad que es potente. Yo Qué bien. invito a todas las chicas y chicos que de verdad que si no tienen forma de poder autogestionarse personalmente, porque es difícil, o sea, no imposible, pero te distrae, con tantas distracciones es difícil llegar a todo, pero que se unan a un grupo de mastermind, que se Sí. unan o que se unan a otra persona, oye, vamos a hacer un grupo tú y yo, o vamos a trabajar en pareja y lo vamos llevando, ¿no? Es una manera también de ayudarse. Fíjate Entonces, que eso hay una personalmente me pregunta ha ayudado una porque barbaridad. me la he saltado un poco porque hay una que es mastermind para el negocio. Entonces ya he pensado, bueno, con la familia y ya esto ya hemos pasado esa parte, pero fíjate, porque siempre pienso en las entrevistas algo muy interesante que me has contado, ¿no? Que, bueno, que sí, como tú dices, la mastermind, yo por ejemplo, por lo menos creo que es de Napoleon Hill, de donde nace todo esto Sí. y bueno, totalmente de acuerdo contigo que creo que es mejor, bueno, si no puedes autogestionarte como tú has dicho, que encuentres a una marea, ¿no? De personas que vayan donde tú quieres ir, entusiastas, motivadores, inspiradores, que te puedas compartir todo, tus retos, todo. Es como, bueno, un poco tu grupo de amigos, ¿no? Pero que vayan también al éxito contigo. Sí. Así que sí, la verdad que, Es pues que sí, el camino del emprendedor es muy solo, Imán, es muy solo. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a pedir, estamos acostumbrados a dar. Por eso es que mucha gente se les cuesta escalar sus negocios porque no están acostumbrados a ponerle precio, a ponerle monto, a ir a por ello. Empiezan haciendo las webs cuando necesitan empezando vendiendo. Es todo lo contrario, pero es parte de nuestra naturaleza. Por eso existimos personas que podemos ayudar a otras justamente por estas acciones. Pero sí que es cierto que productividad eficiente significa trabajar por lo que quieres, pero para mantenerlo hay que unirse a personas que puedan estar con nosotros en la misma sintonía, porque el poder del mastermind o del grupo o de la persona con quien tú estás realmente te va a contagiar y eso ayuda muchísimo. así es. Personalmente también se puede llevar, pero mucho mejor si vas acompañado. Esa sería mi sugerencia. Qué bien. Bueno, pues es que esto va un poco alineado también con la última pregunta que te quería hacer, que era, que no sé si será esto lo que aconsejes, pero oye, ¿qué último consejo le podrías dar a una persona? Creo que son dos casos. Una persona que se esté pensando si emprender o no, ¿no? O que vaya a empezar, y otro emprendedor que esté justamente pues, en ese medio camino y tenga esos baches, esos obstáculos, ¿qué consejo les darías? Normalmente cuando las personas quieren empezar a emprender, se lo piensan mucho. Se lo piensan mucho porque es un proceso emprender. Emprender es como comenzar algo y va a depender mucho de ti que tenga resultados. No es como la cuenta, no es como para trabajar con alguien y tienes el dinero directamente y ya está. Yo sugeriría que hagan part-time, que empiecen trabajando, pero también emprendiendo. ¿Por qué? Porque a medida que tienes confianza, vas a empezar a verlo diferente, pero cuando emprendes por necesidad, cuando emprendes porque
no lo sé, porque piensas que esto va a ser fácil y que no va a haber acciones o posibilidades de que mentalmente no puedas seguir, es imposible. O sea, yo sugiero para el que quiere empezar, que primero trabaje y luego a medio tiempo empiece a trabajar su emprendimiento y en paralelo, que se dé unas horas para hacerlo bien y que se forme, porque es importante la formación. Ahora tenemos información, bueno, pues yo creo que nos sobra la información. Lo que no sobra es la aplicación. O sea, la mayoría falla es en la implementación, Aymán. O sea, la implementación es el problema principal por el cual tú no escalas tu negocio. Pero directamente contestando a tu pregunta, emprende con inteligencia, sin descuidar lo importante. Y sobre todo, ¿no? Hay que validar el negocio. Y validar el negocio se te da en una semana. Puedes validar en una semana, de forma súper sencilla, que hasta una persona de 80 años lo puede hacer o un niño de 10 años. O sea, valida lo que vayas a emprender. ¿Para qué? Para que no estés dando palos a ciego. Porque muchos emprendedores, cuando están en una etapa donde está avanzado su proceso de negocio, donde ya tienen toda la web, cuando tienen toda la estructura, pero no venden, dicen, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no tengo resultados? Es porque las bases sólidas de tu negocio no están bien construidas. Y tienes que construir bases sólidas. ¿Qué significa eso? Cimientos, es como las bases de un edificio. ¿Qué significa? Primeramente, saber si tu producto o tu servicio realmente soluciona el problema de los demás. Saber si ese producto realmente la gente lo quiere. ¿Y cómo lo averiguas? Con personas reales validando de esa manera. Valida tu negocio antes de pasar a la segunda fase. Y la siguiente pregunta es para emprendedores que ya están emprendiendo, ¿verdad? Y que no escalan sus negocios, algo así. Sí, que están justamente ahí en un bache Perdona. o obstáculo, que están ahí. Vale, yo creo que cuando las cosas no nos están yendo bien, nos pasa internamente muchas situaciones. ¿Por qué no estamos escalando? ¿Por qué no estamos facturando? Y cuando no facturas, no escalas, realmente la confianza y la desmotivación te acompañan. Y te sientes un ser súper triste porque no tienes resultados. Puede ser que tengas el mejor curso, puede ser que tengas el mejor programa, Sí. pero no sabes cómo hacer que esto llegue a las manos de las personas adecuadas. Entonces, por la desesperación, recibes cualquier tipo de cliente y pasas muchas veces con el objeto brillante, ir persiguiendo un proyecto tras otro, porque este es más rápido, porque este está genial, o porque este es el que me va a dar resultados, porque este no me ha ido bien. No, señores. O sea, lo que tienes quizás sea la solución más interesante que pueda encontrar a nivel de propuesta de valor. Pero si no estás escalando o no estás teniendo resultados, hay que revisar qué pasa con tu emprendimiento. ¿Eres tú? ¿Es el programa? ¿O es la forma como estás vendiendo el producto que está fallando? Hay que analizar cuál de esos tres aspectos no se está llevando de forma adecuada. Pero en el 95% de los casos somos nosotros, porque la personalidad la transmitimos en nuestro negocio. Lo que somos es nuestro negocio. Lo que somos realmente por dentro lo trasladamos en nuestro negocio. Por eso yo creo mucho en el desarrollo personal, Aymán, porque cuanto más desarrollo personal, cuanto más desapegado estás, cuanto más propósito tienes, es más fácil emprender. Y no pasa nada si no has descubierto tu propósito. Yo lo he descubierto hace 4 años. Yo no sabía esto del propósito, pero no pasa nada. Lo que sí te tienes que preocupar es que este problema que vas a solucionar llegue a las personas adecuadas y que tenga alguna conexión emocional contigo. Te cuento un poco. Eugenio Ollier decía, yo he emprendido sin saber qué significaba emprender y no sabía del propósito, pero sí sabía que lo que estaba emprendiendo ayudaba a muchas personas y además me gustaba hacerlo porque veía que me gustaba hacerlo y también ayudaba a otras personas. Entonces no tiene que ser exactamente tu pasión, porque de todas las pasiones que tienes también tienes que identificar cuál de todas realmente es monetizable. Porque hay cosas que no se pueden monetizar por más que te encantan, pero de todos los talentos que tienen, seguramente hay algo que sí te hace único y diferente y que además es monetizable. Y que además va a las 3 áreas más importantes que necesitan las personas. Las personas necesitamos que nos solucionen
problemas de dinero, problemas de salud y problemas de Problema de amor. relaciones. Si tu emprendimiento va conectado a estas transacciones, y que es una necesidad principal, ya tienes el caballo ganador con tu solución. Qué bien. Pues nada, yo creo que ha sido de libro, Ruth. Pues nada, oye, antes de acabar, yo creo que tú ya has aprendido mucho, si quieres, que siempre yo creo que me gusta, a mí sobre todo que me gusta mucho leer y seguro que tú has leído. Ya para acabar, ¿te gustaría dejarnos algún libro que tú recomiendes para emprender, para empresarios, de crecimiento personal, que lo vamos a dejar ahí abajo? ¿Alguno que te haya inspirado mucho? Bueno, la verdad que son muchos, pero a ver, yo de verdad, así como a modo de hecho que lo estoy leyendo ahora, es El poder de la hora. Así, El de Cal poder de Post. la hora, no recuerdo el nombre del autor, pero el poder de la hora es potente porque te permite, pasa que cuando somos emprendedores, nuestra mente está en el futuro, no está en el presente, está en el futuro todo el tiempo. Entonces, ¿qué te brinda vivir el ahora? Vivir el ahora es hacer de ti el 100% de cada día, dar de ti el 100% de cada día. Entonces, tú tienes una visión, perfecto, pero el dar el 100% y el vivir el ahora te da, no tienes idea, productividad eficiente. Eso yo creo que engloba el sentido por el cual tú, por qué y para qué emprendes. O sea, esto es personal, ¿eh? Ujú. Pero como decía también Seneca, ¿no? Que el éxito es el encuentro entre la formación La preparación, y la oportunidad. la oportunidad. Pero yo diría que es el encuentro entre la transformación y la oportunidad, porque si no tienes desarrollo personal, no te transformas, no tienes un por qué y un para qué estás realmente enseñando a estas personas, pues siempre tu modelo de negocio va a ser una transacción. Entonces, Exacto. tienes que saber si emprendes por transacción o emprendes por dejar algo a estas personas de verdad. Entonces, yo te haría esa pregunta a ti. Estupendo. Pues nada, pues Ruth, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista. Yo creo que es una entrevista maravillosa. Toda la gente, bueno, que lo ha visto en directo, pues muchísimas gracias a todo el mundo. Si no, lo tendréis en podcast y en vídeo para verlo posteriormente. Vamos a dejar, os sugiero que vayáis a experienciaslaestancia.com, dejaremos los enlaces ahí abajo para que vayáis o contactéis a Ruth en su Instagram, en su Facebook, sea donde sea, pondremos ahí el libro del poder de la hora. Así que nada, muchísimas gracias a todos y otra vez a ti, Ruth, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Aymán, y muchas gracias a ustedes, comunidad. De verdad, estás haciendo un trabajo muy bonito, Aymán, con estas entrevistas inspiradoras. De verdad, pues, como nosotros tenemos una pequeña historia y seguramente tú, que nos estás observando, también tienes una historia maravillosa. Y simplemente te digo que sigas emprendiendo si estás emprendiendo y que realmente vayas a por lo que quieres. Muchas gracias por esta entrevista maravillosa y espero también tenerte en la casa de Mentoring La Estancia próximamente, Aymán, con una entrevista. Muchas Seguro, muy gracias. pronto. Muchísimas gracias, Ruth. Chao, chao. Chao, chao a todos.